Hoy vamos a hablar de los indicadores de tiempos escatológicos. La gente se pregunta con todos estos conflictos que están ocurriendo en el mundo, el conflicto del Medio Oriente, el conflicto de Rusia y Ucrania, el coqueteo de los chinos con Taiwán, las situaciones de Haití, la situación de Venezuela, algunas situaciones en Centroamérica, la crisis socioeconómica que vive los Estados Unidos de Norteamérica, que no hay cortina en el mundo que la pueda tapar. Y las preguntas que surgen, ¿no? ¿En qué tiempo estamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Pues uno hace un análisis, ¿verdad? Y los mejores análisis son los análisis históricos porque sientan las bases de lo que uno está viviendo. Si nosotros vamos en marcha un poco hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que prácticamente hay una serie de indicadores que se repiten en la historia de la humanidad y que desembocan en conflictos. Tú miras la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tenía una serie de indicadores bien claros. Tenía un indicador religioso, que era que el mundo, moviéndose abismalmente hacia un comunismo, iba a fomentar el ateísmo más que otra cosa. Tenía un indicador político, que era, por ejemplo, la Europa que hoy conocemos. En aquel entonces era una Europa políticamente fragmentada entre el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, la dictadura de Franco, entre otras cosas, ¿no? Y tenemos también que el mundo estaba en una crisis económica rampante, se llamaba la Depresión de los 30, la Segunda Guerra Mundial desemboca en el 39, y todo lo que era textil, todo lo que era fábrica, se convirtió entonces en maquinarias e industrias para armamentos militares. Había una empresa de los Rockefeller que le vendía aviones a los ingleses y le vendía tanques a los alemanes, siendo norteamericanos. O sea, y en ese momento, pues tú ves todo lo que va pasando. Hay un desenfreno social porque la gente empieza a ver todo lo que está ocurriendo, suman y dice, este es el fin del mundo. Y ciertamente, no había manera de pensar otra cosa, porque ahora nosotros lo vemos 2023 y decimos, pero qué gente ignorante, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Lo que pasa es que uno no puede mirar con los espejuelos de 2023 lo que estaba viviendo la gente del 30, porque ellos eran los que estaban allí. Y deben buscar literatura de cómo la gente que tenía mucho poder económico, al verse camino a las quiebras, se suicidaban y se quitaban la vida porque no podían aguantar los cambios en su estilo de vida, en su mundo económico de posesiones, de riqueza. Fue un desastre. Y mientras unos iban destruyéndose, otros iban creciendo. No fue el fin del mundo. Y esto es bueno que lo estemos hablando porque nosotros tenemos que prepararnos para lo que va a venir. No fue el fin del mundo, pero cuando estas cosas la gente piensa que es el fin del mundo y no es el fin del mundo, sí es un nuevo orden mundial. No es el fin del mundo, pero se estableció un nuevo orden mundial. Se unió Europa, dividiendo a Alemania, obviamente, que es el semillero que dio paso eventualmente para la comunidad europea. Se polarizó el mundo entre comunismo y la democracia capitalista, Estados Unidos de un lado y Rusia del otro. El protestantismo alcanzó una plataforma y una catapulta nunca antes vista. El mundo empezó a enviar más misioneros a todos lados. Eventualmente el resurgimiento del Estado judío de Israel, a consecuencia, porque la guerra termina en el 45 y el Estado se funda en el 48 con la independencia de los judíos. La Liga de los Países Árabes, que no se había visto, entonces 22 países empiezan a formar una nueva liga, ¿verdad? Entonces esto polariza el mundo en términos religiosos, porque ahora tenemos las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo campeando por su respeto, porque el Islam, después de haber tenido
una serie de reveses a nivel histórico. Ahora empieza a cobrar fuerza porque hay 22 países árabes de trascendencia islámica que dicen vamos a echar hacia adelante nuestra raza, nuestra cultura, nuestra religión, y se establecieron muy bien y se aliaron con otros países que no son árabes, pero sí son musulmanes, como lo es Irán, como lo era Afganistán, Pakistán, entre otros. Y obviamente hay un resurgir del sionismo de traer el mundo judío otra vez a esta tierra que le perteneció a Israel desde tiempos ancestrales. Fíjate que no fue el fin del mundo, pero mira entonces cómo se reorganizó todo el globo terráqueo nuevamente, ¿no? Sí. Y nosotros cuando miramos eso empezamos a estudiar y a evaluar las líneas históricas que se van tirando como si fueran unas pequeñas trazas que van conectando puntos a nivel del mundo nuevamente. Y cuando nos encontramos hoy en el 2023 en este mapa geopolítico totalmente distinto a lo que nosotros conocíamos, nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a mirar unos cuantos indicadores a ver si estamos en la antesala del fin de los tiempos o estamos en la puerta de un nuevo orden mundial. El primer indicador que no es lo mismo. No, uno desplaza al otro. Si es el fin de los tiempos, se acabó. Si no es el fin de los tiempos, trae un nuevo orden mundial. Pero ese nuevo orden mundial implica que las cosas no van a ser como eran. Va a haber cambios sustanciales en términos políticos, en términos religiosos, en términos de libertades y derechos, en términos de economía, en términos de salud, en términos de propiedad. Y ese nuevo orden mundial puede que vaya encaminado a lo otro. Sí, siempre va a ir encaminado a lo otro porque el mundo, como lo miramos nosotros a través de los ojos bíblicos, el mundo bíblico es un mundo de ciclos. Las cosas empiezan en un sitio y terminan en otro. O sea que es inevitablemente todos los creyentes deben empezar a dejar de entender que estos son mensajes de miedo y empezar a comprender que esta es la realidad. El mundo va camino a enfrentarse a Dios en un sitio. O sea, no empiecen a pensar en estas nuevas teologías de que gobernar la tierra, porque no, el mundo va camino a eso. Y lo vamos a ver aquí, lo vamos a demostrar aquí con indicadores que son reales y no hay manera alguna de que el ser humano pueda revertir el daño que se ha hecho a él mismo como humano y a la tierra en la que estamos viviendo. Juan, ¿te ibas a comentar algo? No, te iba a preguntar en la línea en la que estás trayendo si en efecto hace rato estamos viendo mucho del cumplimiento de Apocalipsis en nuestro tiempo. Sí. Está desarrollándose en la cara de nosotros. Mira, eso no implica que, como tú muy bien dices, que esto se acabó, sino que estamos ante un cambio y el cambio más previsible que estamos viendo es precisamente un nuevo orden mundial. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tampoco nosotros podemos amarrarnos, que es otro consejo que le estoy dando a mucha gente, ¿verdad? Y obviamente cuando yo este consejo agarro como 40 tiros por todos lados, pero no importa, porque yo lo que quiero es que no se aferren o se anclen a algo que puede ser activo, ¿entiendes? Como la interpretación bíblica. Por ejemplo, hay cosas que yo entendería hace 20 años atrás que no había forma de que ocurrieran en nuestro tiempo. Hoy las estoy viendo que se están cumpliendo. O sea, tú me dices a mí, y no estoy diciendo que estamos en la gran tribulación, no, estoy hablando de eventos particulares. Vamos a ver los indicadores para que tú veas lo que estamos hablando, ¿verdad? En términos de escatología, que no es otra cosa que el estudio del final de los tiempos y los asuntos que van a acontecer antes del fin. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de estos elementos indiscutibles sobre los cuales los seres humanos descansan en términos de tener la calidad de vida que quieren tener. O sea, que sin este indicador no hay vida ni ser humano. Y el primero de ellos es el sustento. El mundo ha tratado de, ¿verdad?, de la tierra, el globo terráqueo, de proveerle al ser humano el sustento necesario para que el ser humano pueda vivir en un estado de armonía. Porque ese es, como te dije al principio, el inicio del ciclo fue ese. Cuando partimos de la creación, estamos hablando de un mundo sostenible, con agua potable, con aire limpio, con alimento que sale de la tierra, con animales sanos.
pero eventualmente ese mundo se va deteriorando. Entonces, al deteriorarse, el daño es tan grande que el ser humano, por más que hable y diga de comida sintética, de que eso y lo otro, no puede revertir lo que ha pasado hasta el día de hoy. O sea, no hay forma de que limpiemos los mares. No hay manera que erradiquemos la contaminación de las aguas de los ríos. No hay forma alguna en este momento que nosotros podamos arreglar la capa de ozono que se ha dañado. No hay manera que nosotros podamos decir que el aire que vamos a respirar va a ser mucho mejor. Y nosotros lo sentimos y lo palpamos porque tú te vas a la montaña y tú respiras aire como si te fueras a marear, porque estás recibiendo un aire más puro que el que recibes en la contaminación de la ciudad. Eso se cae de la mata. Entonces, cuando tú miras eso, la pregunta que tienes que hacerte es, 2023, ¿ha habido algún tipo de alivio? ¿Ha habido un tipo de inyección para que los pulmones del mundo las naciones decidido un alto a la destrucción de las Amazonas, un alto a la destrucción de los bosques en Yellowstone, un alto a la destrucción de los bosques de Europa? No, esto ha sido indistintivamente de los esfuerzos supuestos que se hacen en estas grandes cumbres. Esto ha sido non-stop, esto ha sido sin detenerse y nadie dice nada. Todo el mundo dice, no, los cambios climatológicos, no, Trump estaba loco porque decía que eso no existía, y nos vamos por las distracciones en vez de irnos al centro. La realidad es, lo que provee la tierra para sostener el mundo, la humanidad, en este momento está en precario. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque el indicador me está diciendo que aunque haya comida, va a haber escasez. Y antes, cuando nosotros hace 20 años atrás hablamos de Apocalipsis, hay un jinete en el capítulo 6 que habla precisamente de eso. Yo pensaba en eso como el fin de los tiempos allá para la tribulación con el anticristo, pero yo lo estoy viendo hoy. Este jinete carga una balanza y te dice que sí, que hay trigo, que hay aceite, pero el precio al que lo está vendiendo es excesivamente alto, que la gente no lo va a poder comprar. Dime si esto no está pasando en este momento. Y no solo eso, sino que hay productos que ya no están en términos de la cantidad que se traía accesible al público. ¿Por qué? Porque esto funciona como un elemento de fichas de dominó. En algún sitio hay una guerra. ¡Pam, pam, pam, pam! Esa guerra, vamos a coger el ejemplo real hoy. La guerra de Ucrania y de Rusia todavía no está trayendo la ola que viene de camino, porque Ucrania es uno de los países de mayor producción de sustento alimenticio en el mundo entero, en términos de cebada, trigo, arroz, entre yo no sé cuántas otras cosas adicionales. Tú dices, y hay una guerra, sí. Entonces, en una guerra, los rusos no van a decirle a los ucranianos, mira, yo te voy a disparar, pero del ángulo de la latitud tal hacia la derecha, cosa de que en el lado izquierdo, donde están los trigos, no caiga ninguna munición, porque nos vamos a afectar todo. Eso no existe. O sea, eso es irreal. Entonces, estos armamentos que se utilizan, tan pronto caen en la tierra empieza a absorber todo lo que estas municiones tienen. Y la tierra empieza a enfermarse y a contaminarse, y estos grandes latifundios de terrenos que se usan para cultivo empiezan a afectarse. Entonces, empiezan a emerger los mercados secundarios. Mercados secundarios son los mercados que no se les da la oportunidad de vender a buen precio el producto que tienen, porque hay un país que está en primer orden. Toma ejemplo en la Comunidad Europea. Italia, Grecia y España son los primeros mercados de aceite de oliva, pero de esos tres, España es el primero. Entonces, España es el que tiene la autorización para vender el aceite en primer orden en toda Europa. Quiere decir que Italia y Grecia se convierten en mercados secundarios. Y España tiene la oportunidad de retener aceite, porque como tiene la autorización única y exclusiva, no tengo suficiente aceite, así que el que tengo lo voy a vender más caro, aun cuando lo tenga. Y hace fuerza, y entonces entran Italia y Grecia a vender el aceite más caro para suplir el que supuestamente España no está haciendo. Se crea un desbalance. Ahora, súmale a eso que las plantaciones de olivos van a estar afectadas por plagas, por guerra, por destrucción ecológica, por construcciones, por progreso. Es un descalabro.
Y tú sabes una de las cosas que más a mí me llama la atención, Juan, yo creo que tú eres de las pocas personas que te ponen al día en esto, que yo conozca, ¿verdad? Que a la gente no le importa. Ajá. La gente vive como si esto fuera un cuento de hadas, como que esto no es una realidad. O sea, tú te sientes como que tú estás hablando en un mundo de gente que son mimos. Ajá. Que te hacen muecas, que te miran, que te dicen, este está loco, este está, no sé, ¿verdad? Leyendo qué cosas. Pero si yo lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo es una realidad increíble. En cuanto a sustento, aparte de la crisis que causa la guerra en términos de la tierra, 2, las plagas. Como el mundo se enfocó en otras direcciones, en progreso, en construcciones, en desarrollo, en metales, porque la gente estaba desesperada buscando metales y oro por aquí, plata por allá, se descuidaron en los tratamientos del control de plagas. De momento en África, que es otro de los continentes que mayor producción de alimentos tiene en el mundo, empiezan a experimentar plagas gigantescas de langostas que son como si fueran las esperanzas. Lo único que estas esperanzas destruyen lo que tú construyes en 5 años, te lo destruyen en minutos. Sí. Entonces, una plantación de trigo que puede suplir trigo para yo no sé cuántas cientos de miles de personas en el mundo, en 5 minutos se acabó. Y te toma 5 años volver a restablecer lo que estaba allí. Quiere decir que creas un efecto de un hueco de 5 años sin un producto que ya tú tenías disponible. Lo tercero, en esta misma dirección del sustento, todos los elementos climatológicos que han acontecido mínimo en los últimos 3 años. No nos vayamos, olvídate María, vayan 3 años para acá. Del 2020 al 2023, la cantidad de tifones, huracanes, de desarrollos de climatológicos, de las grandes temporadas de calor que han provocado sequía, los grandes fuegos que han venido a consecuencia de eso, han acabado con más de una tercera parte de lo que la Tierra tenía disponible para respirar, para producir. Ahora, léete el libro Apocalipsis a ver si no dice, en términos de tercios y de cuartos, como hablo, ¿verdad? De las situaciones de impacto que va a haber. ¿Qué estamos haciendo? No, estamos todos enfocados en lo que va a pasar en el Medio Oriente porque la gente se desconectó de todo lo demás. Vamos a un segundo indicador. La pérdida de la paz. Otro jinete. Sí. Y se le dio el poder para quitarle la paz a los seres humanos, ¿no? Entonces hablamos de guerra, pero la paz se te quita a ti. Tan pronto te llega un bill que tú no esperabas. No tiene que haber una guerra. ¿Qué pasó con el agua aquí? Este aumento de luz. ¿Qué pasa? Entonces, miramos la pérdida de la paz y la miramos en términos de el desenfreno que viven los seres humanos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Uno, por el bombardeo increíble de los medios que sin control, sin moral, sin ética, sin filtro, van dirigidos al elemento del rating, y el continuo bombardeo de noticias hace que la gente se mueva a donde los poderes de la tierra quieren que se muevan. Yo recuerdo, y no sé si di el ejemplo aquí, porque he hablado de esto tantas veces tan cercano que no sé dónde lo dije, dónde lo dejé de decir, pero vuelvo y repito. Mi mamá, cuando yo tenía 12 años, pertenecía al coro Salvador, a Coral Salvador Guardiola de la Iglesia de Discípulos de Cristo en la calle Comedio, que pastoreaba el pastor Florentino Santana. Y decidieron hacer un viaje a la Florida para predicar por algunas iglesias y de paso para ir a Disney, a 2 o 3 sitios. Así que nos llevaron en Miami a un famoso parque que se llama Parrot Jungle. El Parrot Jungle obviamente de cotorras, de paraguayos, de guacamayos, perdón. Entonces, hay allí un individuo que tenía mínimo 200 flamingos. Esta ave de patas flacas, color rosa. Estaban todos acomodados a la izquierda y él le hacía así y todos salían para la derecha y daba 2 veces y todos venían de derecha a izquierda volando y haciendo, sapeando el agua. Un espectáculo increíble.
hoy en el 2023, yo me acuerdo de eso, yo digo, pues esto es lo que está pasando cada vez que los medios quieren empujar la sociedad por un lado, dan una palmada y todo el mundo sale corriendo para otro lado. ¿Por qué? Porque la paz la hemos perdido por la inyección que se nos ha puesto del miedo. Miedo a enfermarme, miedo a perder las propiedades, miedo a perder el ingreso, miedo a perder la familia, miedo a perder la salud. Y es increíble como cuando ahora mismo, por cualquier cosa que ocurra y se diga por una estructura de supuesto poder, todo el mundo hace como los flamingos, tienen que correr hacia la derecha. Ya la gente está en la expectativa, vamos a ver qué pasa, porque viene otra pandemia y están anunciándola y los chinos y qué sé yo. Mira, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero usted no puede dañar el día de hoy por algo que no ha ocurrido. Si usted le mete ansiedad a su vida por lo que supuestamente va a pasar mañana, es peor que tener que vivir lo que de verdad va a pasar. Correcto. Porque hoy día no está pasando, porque usted tiene el día afectado. ¿Sabes cuánta gente está gastando dinero en cosas que no necesitan por supuestos eventos que van a ocurrir que no hay certeza de que van a pasar? Y yo se lo digo a la gente, ¿verdad? Con mucho amor en Cristo. Y de, ¿cuál es el miedo suyo? No, que me cojo un nuevo virus y yo me muero. Usted se va a morir como quiera. Pues, se muere de otra cosa. Esa es la verdad. Todo el mundo se va a morir. La gente dice, no, porque fulano se murió de COVID, fulano se murió de cáncer, fulano se murió del corazón. No, se murió porque le tocó morirse. Porque yo conozco gente del corazón que le han metido 5 marcapazos y están por ahí gordos y colorados comiendo alcapuchas todavía. Y conozco gente que tiene diabetes y no se han muerto. Y conozco gente que tiene cáncer y sobreviven 1000 años. Y conozco gente que le dio COVID 2, 3, 4 veces y no se han muerto y no se vacunaron y siguieron vivos. En otras palabras, le han lavado el cerebro a la humanidad para tratar de controlarlos, metiéndole miedo hasta las últimas circunstancias. Y eso lo que ha hecho es quitarle la paz a la gente. Entonces la gente no quiere ir a la iglesia hasta que de momento viene una noticia que los saca de carrera. Entonces hay que ir corriendo a buscar a Cristo, pero no es a buscar paz, es a ver si Cristo le resuelve los problemas que tienen. Entonces el evangelio se ha convertido, en vez de un mensaje de esperanza, de fe, de salvación, en un mensaje de resolver. Y esto hay que hablarlo, hermanos y hermanas que me están escuchando. O sea, nosotros no podemos como iglesia caer en esa trampa trágica de que el mundo sea el que dicte la norma de cómo yo voy a vivir mi vida cuando yo pertenezco al reino de los cielos. Si el mundo se quiere caer en canto con un nuevo virus, pues que se caiga en canto. Yo le pertenezco a Cristo. No puedo vivir con este tipo de estructura de miedo, porque ese no es el mensaje que el Señor me dijo que yo albergara para mi corazón. Tercero, y en esa misma dirección, la salud. Cuando el mundo empieza a ver que la salud se empieza a descalabrar, la gente está viendo un indicador escatológico. ¿Por qué? Porque se supone que el ser humano viva en un estado de salud completo, integral, mente sana, cuerpo sano, ambiente sano. Pero ninguna de las tres está funcionando en este momento. Lo más increíble para mí en estos últimos tiempos, ¿verdad, Juan y Fernán? Es la cantidad de crisis mental y emocional, cómo va en aumento, sin frenos, y a veces la gente se encuentra, hay alternativas, pero la gente se encuentra sin alternativas. Y esto es altamente peligroso. Es lo que pasó ayer, el muchacho que mató a su papá, ¿no? Que no tiene sentido ninguno. Vamos. Y tú dices, ¿a dónde vamos a llegar? Y no es solamente en Puerto Rico, o sea, esto es un sensor a nivel mundial. Sí. Entonces, súmale a eso la cantidad de enfermedades, condiciones, enfermedades que estaban ya puestas a dormir hace tiempo, como la tuberculosis, cómo vuelve y resurge, enfermedades que estaban bastante controladas, como el cáncer. Cómo se ha disparado los números de personas contaminadas y enfermas con cáncer. Y tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Podemos revertir todo esto? Bueno, no sé si lo podemos revertir, pero la realidad es que a donde vamos, esto está dejándonos en un estado quizás hasta de catatonia, pensando, diciendo que ¿qué va a pasar? Mire, a mí me llama mucho la atención cómo quieren controlar las estadísticas, ¿verdad?
Y siempre yo digo a la gente, no confíen en las estadísticas, eso es un bluff que se maneja bien fácil, porque los números son los números, pero usted los puede manipular como le da gana. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo trabajaba con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en vías a la celebración de los 100 años de la fundación de la universidad, que fue en el 1912, interesantemente, decía en forma de broma en los libretos de las actividades que la universidad en sus inicios había perdido de golpe y porraza en un año el 50% de su matrícula. Y tú dices, anda, parcirete, eso es un montón de gente. Y rápidamente el que estaba hablando decía, sí, porque teníamos 2 estudiantes y se fue uno. Entonces tú dices, si tú me lo dices en términos de por ciento, es un impacto descomunal. Si me lo hablas en términos de números, no me impacta tanto. ¿Me sigue? Entonces decimos en el mundo en el que vivimos, tanto por ciento de gente está contaminada de tal cosa, tanto por ciento de gente está contaminada. Sí, pero ¿de qué barrio? ¿De qué municipio? Porque si es el 24% de San Juan, no es el 24% de la isla. ¿Ves? Entonces, cuando tú tiras, la gente decía, hay 1.300 personas contaminadas con queso en Puerto Rico. Sí, pero eso usted tiene que dividirlo entre cerca de 3.2 millones de personas y le va a dar a .00, yo no sé qué número, que es el más bajo de todas las contaminaciones que hay en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el oído está puesto en dirección a la enfermedad, a la contaminación, a la condición. Y la gente ya se sienten enfermos porque le dan los indicadores. Yo tengo eso. Yo tengo esa condición. Y vivimos en una sociedad que está acondicionada a sentirse enferma. Y eso es lo peor que va a pasar. ¿Por qué? Porque entonces usted va a vivir directamente de lo que es la farmacia. ¿Cuál es el negocio que más prospera en Puerto Rico? La farmacéutica. Las farmacias están donde quiera. Los planes médicos están donde quiera. Increíblemente, hoy día los planes médicos determinan en el médico qué medicamento le van a dar a su paciente. Nadie dice nada. Y el que dice algo, lo suspenden, le quitan la licencia, lo censuran, lo ponen contra la pared. Sí que la salud es un indicador increíble. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, la población del mundo está enferma con enfermedades de epidemias considerables. Aquí no las vemos, pero tenemos que mirar países como África, países como India, tenemos que mirar, ¿verdad?, otros lugares del mundo para poder ver que incluso que estos países no tienen forma alguna de cómo responder a sus enfermedades y a sus crisis. El cuarto conflicto, el cuarto indicador es la economía. La economía es un indicador que siempre nos va diciendo, ¿verdad?, cómo es que va la cosa. Y el mundo, en la historia de la humanidad, desde el 1912 prácticamente, si vamos a mirarlo así, la economía es una montaña rusa que sube y baja, a veces baja demasiado, a veces no sube tanto como la gente espera. Y hay muchas personas que tienen inversiones y están constantemente mirando el S&P 500, el Nasdaq, la bolsa de valores, todo esto, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes saben de dónde nacen todos estos conceptos de bancarrota, bolsa de valores, el pagaré. Todo eso es español. Sí, todo eso es español, que viene de las culturas del Medio Oriente, básicamente, ¿verdad? Habían individuos que tenían poder económico para prestar dinero, para financiar, para comprar, y se identificaban porque se sentaban en una banca a la entrada de la ciudad, y de ahí viene la palabra banco. Él era el banco porque estaba sentado sobre la banca y él tenía el dinero para prestar. Y bueno, para poder cargar el dinero, él lo lleva en una bolsa, por eso se llama la bolsa de valores. Para poder que la gente no se llevara el dinero en las manos, él le firmaba un papel y eso se llamaba el pagaré. Cuando ese individuo estaba en quiebra, para que la gente no fuera a pedirle dinero, él rompía la banca, y de ahí viene bancarrota. El
mundo en el que nosotros estamos viviendo es un mundo que está en quiebra. Es una cosa que yo no sé cómo este mundo subsiste, de verdad. Todavía hay gente que no cree en Dios. Ese es el milagro más grande, que un mundo en quiebra, el mundo en quiebra todavía subsiste, que no cree. prestan dinero, envían dinero y están en quiebra. Están en quiebra, y voy a hablar específicamente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque todavía posiblemente haya personas que no sepan cómo se maneja la economía norteamericana y qué fue lo que le costó la vida al presidente John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Estados Unidos decidió hace muchos años atrás que su economía iba a ser sustentada por las contribuciones que iban a pagar sus ciudadanos, pero que para poder desarrollar la nación a una rapidez y agilidad mayor que la de todo el mundo y convertirse en una gran potencia mundial, se creó una asociación de banqueros dirigidas por los Rockefellers que se iban a llamar la Reserva Federal. O sea que cuando usted escucha la palabra Reserva Federal, no estamos hablando de un dinero que tiene el gobierno federal. Estamos hablando de una asociación de banqueros que le prestan dinero a los Estados Unidos de Norteamérica, y los Estados Unidos de Norteamérica, con las contribuciones que reciben, el ingreso que recibe de ventas y de producción, lo que sea, paga el dinero que cogió prestado. Hoy día, la deuda con la Reserva Federal es de trillones de dólares y va en aumento significativamente. Y esto ha ocurrido desde los 80 hacia acá, porque en la década de los 80, Bill Clinton en los 90, logró poner la economía norteamericana en un superávit. O sea, que lo que ingresaba era más que lo que debía. Ahora lo que ingresa es menos que lo que debe. Por lo tanto, cada vez que surja diariamente, la deuda va incrementando por los intereses que le ponen. Y por eso es que viene gente de estos gurús, de estos banqueros, a hablar sobre los intereses de las casas, a hablar sobre las hipotecas, porque ellos tienen el control sobre eso. O sea, que ellos pueden decidir dejar a la gente sin casa, punto. ¿El Estado es ¿cómo se llama? ¿Rehén de sí mismo económicamente o no exactamente? Correcto, Sí. es rehén de sí mismo. Hay una película que se llama The Big Short, que sale Brad Pitt y actor famoso que hizo papel de Batman, que ha hecho miles de papeles. Ellos se dieron cuenta de que venía un golpe económico, y entonces lograron hacer ajustes en sus reservas de dinero, en inversiones, en hipotecas, para salvar lo que tenían. Y fue cuando, y es de la vida real, cuando cayó el asunto de las hipotecas en los Estados Unidos gravemente, porque se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque se prestó más dinero del que se podía recobrar. Wow. Y entonces, al no poder recobrarlo, la gente tuvo que soltar sus hipotecas porque no había forma de pagarla. Sí. ¿Bien? Cuando esto ocurre, tenemos entonces el elemento de que se crea un efecto dominó a nivel mundial. La gente habla mucho de que van a desaparecer el dólar con el proyecto del BRIC y qué sé yo, pero hay que tener en cuenta que el mundo no está sostenido solamente por el dólar. El mundo está sostenido por el yen y el mundo está sostenido por el euro. Así que tenemos tres monedas que van compitiendo una con la otra, y que de una de ellas colapsan las otras dos. Y tendría que emerger un nuevo movimiento, ¿verdad?, para sostener la economía mundial. Eso no es un cuento chino, ni un paquín, ni un periódico viejo de barbería. Eso se viene hablando hace tiempo, de establecer una nueva economía mundial para que el mundo sea autosostenible económicamente y los países no tengan estos problemas de depender de grupos poderosos que los tienen estrangulados. Porque eso está pasando en todos los lugares donde nosotros sabemos que el mundo es mundo, incluyendo el Vaticano, que es un estado. A la gente a veces no le gusta que digan estas cosas. El Papa no es meramente para el mundo católico el representante de Dios en la tierra. El Papa es jefe de estado. Y donde quiera que haya una capilla, una iglesia, una basílica, una catedral, ese real estate le pertenece a la Iglesia Católica. Así que imagínate cuántos real estate tiene la Iglesia Católica en el mundo entero. Donaciones, fundaciones. Y la Iglesia Católica tiene una estructura económica que presta dinero a los países. Y hay países que le deben al Vaticano, y por eso es que van a ser católicos el resto de sus vidas.
La gente dice, McDill está inventando, McDill no se está medicando, McDill no. No. O sea, todo es un juego mental. Todo es una estructura de poder. Cuando tú hablas del Club de Roma, tú hablas de individuos de poder, incluyendo gente siciliana de la gran mafia, conectados con el Vaticano, que se sientan a decidir asuntos económicos del mundo. Cuando tú hablas de los Bilderbergs, cuando tú hablas de los Rothschild, cuando tú hablas de los Rockefeller, tú estás hablando de gente que tiene tentáculos en todos los asuntos económicos del mundo y que se reúnen eventualmente entre ellos mismos para hablar, quizás no de qué van a fomentar para descalabrar el mundo, pero sí de que lo que está pasando, cómo lo van a manejar para aprovecharse de eso. Entonces tú me tienes que decir que los Rockefeller tienen acciones en las líneas de gas natural y tienen acciones en el petróleo. O sea que no importa lo que pase con cualquiera de los dos, ellos van a ganar como quiera. Cuando tú tienes gente en el mundo que piensa así, no le importa el resto de la humanidad. Porque ellos son la estructura principal entre todos. Ya esto es noticia vieja. Entonces tenemos la economía sobre la mesa. Ahora mismo los Estados Unidos de Norteamérica está en una crisis sustancial nunca antes vista y la están tratando de justificar, ni siquiera de explicarla, de justificar. No, es que hay que ayudar a los ucranianos. Bueno, pero entonces hay que averiguar por qué tú tienes que ayudar a los ucranianos cuando tú tienes gente en tu país que está en la crisis económica más grave del mundo. No, hay que enviar este dinero a Irán. ¿Y por qué tú tienes que enviar este dinero a Irán y liberarlo justamente en este momento en el conflicto con Israel, cuando todo el mundo sabe, hasta los bebés que están naciendo saben, que los iraníes son el archienemigo principal de Israel? Y en Estados Unidos hay miles de personas viviendo en las calles. Inmigrantes en toda la costa oeste nunca antes visto. O sea, tú no puedes ya ir a California a ver el puente con calma, porque todo eso está lleno de casas de campaña. Seattle, la ciudad, una de las ciudades más lindas que había, no puedes visitarla con calma porque está llena de adictos a drogas por todos los lados. O sea, zombies. Esta es una sociedad que ha ido colapsando gravemente. ¿Y cuál es el problema de esto, verdad? Para ir dando tinta en el tintero para la semana que viene. Que la gente, nosotros, seres humanos, estamos funcionando a base de una fórmula bien peligrosa. Esa fórmula plantea, en primer lugar, crisis. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, los medios lo cogen, le meten un volumen más alto, le meten 4 paquetes, lo graban y crean crisis. La gente empieza a experimentar pánico. Y el pánico lo que hace es que los pone ya acondicionados a ver cuál es la alternativa y quién la va a traer. Y ahí ceden al que sea. No importa qué principios tengan, no importa qué moral exhiba, no importa si es trans, si no es trans, no importa. Usted me va a traer a mí la alternativa a la crisis que yo estoy viviendo y el pánico que está encima. Yo voy a votar por usted. Usted diga lo que usted tenga que decir y yo voy camino a eso. Así cierro filas con usted porque yo no voy a vivir esto de más. Y entonces no nos estamos dando cuenta que hace casi 20 años el mundo entero está funcionando con esa fórmula. Te doy primero todo lo que tú necesitas. Un señor en una conferencia me dijo, yo no creo en eso que usted dice, a mí no hay quien me ate, y yo le enseñé el celular. ¿Verdad? Tú no tienes necesidad ninguna, tú puedes vivir sin esto. Bueno, quizás un día que otro, bueno, tú me dices, ¿verdad? Porque todos, de alguna forma u otra, estamos cediendo por necesidad, por trabajo, por lo que sea, a que nos ofrezcan lo que necesitamos. Fácil, que lo adquieras y lo pagues de aquí a 2 años. Fíjate, todo bien puestecito, porque después eso mismo, con todos estos indicadores que hemos dicho, y me quedan como 2 o 3, te sacuden la mesa. Y cuando tú te sientes en la crisis existencial, te entras en pánico. ¿Y qué yo voy a hacer sin el celular? ¿Y qué yo voy a hacer sin luz? ¿Y qué yo voy a hacer sin agua? ¿Y qué yo voy a hacer si los barcos de abastecimiento del 90% de lo que se consume en Puerto Rico no llegan? ¿Y qué vamos a hacer si colapsa para los secos? Y todo eso es pánico.
para que venga la alternativa. No, mire, está pasando esto, pero hemos vivido unos meses de crisis, pero la alternativa va a ser esta. Mire, no importa, llévenos a la alternativa. Y esa es la plataforma perfecta para que en un futuro no muy lejano surja un anticristo. Yo lo veo así. Sí, es así. Tan sencillo como eso. Y espero en el Señor que antes de eso Cristo venga. Amén. Así que, iglesia, el palabra viva de hoy es un wake up call. A predicar, a hacer misiones, a trabajar, a traer gente al reino, a adelantar el reino donde quiera que estemos, porque estamos en la antesala de los tiempos del fin. Que Dios te bendiga en esta mañana. Eso es. Él dijo una gran verdad, nos están haciendo comprar los medicamentos que ellos digan. El asunto de los celulares, ayer yo estaba con mi mamá, que me